Y estamos en contacto con Antonio Elio Brailovsky. Buenos días, Antonio, ¿cómo te va? Buenos días, Mario, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, en principio te quería contactar por que este domingo, 22 de mayo, fue el Día Internacional de la Biodiversidad. Un día que pasó inadvertido, lógicamente, en el marco de una guerra y en el marco de una despreocupación por el ambiente muy grande, pero ¿por qué no nos refrescas un poco la significación del Día Internacional de la Biodiversidad, la importancia que tiene la biodiversidad en nuestra existencia? Bueno, dos niveles. Primero, lo del Día Internacional es una cosa que acostumbra hacer Naciones Unidas cuando no puede hacer nada, decreta un Día Internacional de algo. Y se sacan la foto. Con respecto a la biodiversidad, lo sorprendente es que haya que explicarlo. Es decir, nosotros, como seres vivos, somos el resultado de la biodiversidad. Claro. El problema es que para la agricultura comercial hubo un esfuerzo sostenido en destruir todo lo que no era rentable o todo lo que no parecía rentable. Y todos los seres vivos, animales, plantas, hongos, etcétera, que parecían no rendir dinero. Y lo que pasa es que la biodiversidad, todo el conjunto de seres vivos de nuestro planeta, es condición de existencia para nosotros mismos. Se pensó que era una gran idea, como algunos insectos se comían los cultivos, se pensó que era una gran idea fumigar y matar todo, hasta que descubrieron que los insectos además son polinizadores. Uh-huh. ¿Y cómo hacemos para cultivar algo y producir algo si no hay nadie polinizando? Qué Entonces, la idea de que se puede producir con un sector de la realidad y borrar todo lo demás es irracional y autodestructivo. Tenemos que convivir con el conjunto de seres vivos del planeta. Vos sabés que me inducís a pensar que esta forma de pensar, de suprimir aquello que supuestamente es un obstáculo a la obtención de ganancia o a la tranquilidad de mi existencia, se parece mucho a lo que ocurre con el empobrecimiento de millones de seres humanos que aparecen a los ojos de los poderosos como material sobrante, a descartar, a marginar, a excluir y a castigar y flagelarlo, digamos, y autoculpabilizarlo de la situación en la que se encuentra. ¿Se puede hacer una analogía entre lo que ocurre en un nivel de la vida que es el nivel más primario, en el cual podemos tener los hongos, las bacterias, los virus, los insectos, y lo que ocurre en la sociedad humana? ¿Es válida esta analogía o es una ocurrencia mía inaceptable? Podemos coincidir. Digamos que en vez de pensar en la trama de la vida y la trama de la sociedad como algo complejo, o lo que se planteó fue, bueno, lo que rinde dinero nos interesa, lo demás puede ser abandonado o destruido. Con lo cual se logra un empobrecimiento importante de las culturas y de los ecosistemas. Uh-huh. Todo empobrecimiento significa fragilidad. La fragilidad se paga con epidemias, por ejemplo, claro, o con conflictos. En definitiva, digamos, ¿qué pasa con los conflictos sociales? ¿Qué pasa con las guerras? ¿Qué pasa con la inseguridad? ¿Qué pasa con las enfermedades? Bueno, pasa que hay gente que se quedó afuera del sistema. Uh-huh. Sí. Y los que se quedaron afuera, si no pueden trabajar, roban y además se enferman. Si nadie los vacuna, se enferman y
y contagian, etcétera, etcétera. Entonces, ecosistemas armoniosos y sociedades armoniosas necesitan tener en cuenta a todos, no solamente a los ricos. Ya lo creo. Hace, digamos, cuestión de algunos siglos, las ciudades comenzaron a crecer, en forma casi exponencial, podríamos decir. Sí. No sé, hace 200 años las ciudades grandes tenían 100.000 habitantes y hoy una ciudad de 100.000 habitantes es un pueblo chico, podríamos decir. El hecho de que amplias zonas, amplias superficies se hayan ido cubriendo de cemento, ¿impactan negativamente en la biodiversidad? Digamos que sí, es decir, el suelo es un ser vivo complejo con miles de organismos. Entonces, transformar miles de organismos en una masa de cemento, lo significa que allí no hay un proceso de intercambio de oxígeno, de gases, de materia orgánica, etcétera, etcétera. Que allí no hay una recarga de napas subterráneas, que no hay una filtración de ese agua para que llegue limpia a las napas. Todo eso termina volviendo cada vez más insalubres a las grandes ciudades. El hecho de que hayamos tenido una pandemia masiva en el siglo XXI, pero 6 o 7 conatos de pandemias, está indicando que andamos en problemas graves en nuestra relación con la naturaleza. Y la vida rural o semirural en pueblos más pequeños, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de este intercambio o de esta pertenencia a la naturaleza, ¿uno podría decir que es más sano, que ayuda al mejor vivir? Ayuda al mejor vivir en el sentido de que tenés menos tránsito, menos ruido, pero no en términos de otros factores ambientales. Yo en este momento estoy en Pehuajó y en el centro de Pehuajó, a 3 cuadras del municipio, el INTA Tapeguajó puso un pluviómetro y encontraron plaguicidas en el agua de lluvia. Entonces, el hecho de que hubiera glifosato en el agua de lluvia en el centro de la ciudad nos da una idea de que esto no es tan sano. Claro. ¿No? Y lo mismo el hecho de que en grandes áreas de nuestro país el agua de red tiene arsénico. Estamos hablando de 4 millones de argentinos que reciben por red agua tóxica, agua que no es potable. 4. Y no se trata, pero se trata en los municipios el agua. Estoy hablando del agua de red. Sí, sí. De 4 millones de personas. Sí, claro, la que llega a la casa. Se trata cuando se han hecho las inversiones necesarias, pero como las inversiones en calidad de agua no se ven tanto como las inversiones en caminos y demás y pavimentación, bueno, siempre rinde políticamente más la pavimentación que la calidad del agua. Claro. Otro de los factores contaminantes, aunque disminuyó en algún sentido porque los motores se hicieron más eficientes, es los motores de combustión, el transporte individual, sobre todo el coche, pero también, lógicamente, colectivos, etcétera, etcétera. ¿Crees que el tránsito hacia los coches eléctricos va a tener impacto favorable sobre el ambiente? Yo creo que los problemas ambientales plantean una cuestión de crisis civilizatoria y no una cuestión de cambio de unos aparatos por otros. Si un cálculo que nadie se atrevió a hacer, y me lo paso buscando bibliografía a ver si alguien se atreve a hacerlo, es comparar
cuál es el gasto energético que hay en producir un coche eléctrico. Claro. Porque uno dice, está bien, consume menos, pero ¿cómo llegamos a fabricarlo? Sí, claro. ¿Qué daño ambiental hubo en la producción de los materiales para que haya un coche eléctrico? Incluyendo, obviamente, las famosas baterías de litio, con el tremendo impacto ambiental de la producción de litio. Entonces, ¿en qué medida estamos ante un cambio tecnológico con efectos beneficiosos o estamos ante un cambio tecnológico que simula tener efectos beneficiosos simplemente porque nos olvidamos del daño ambiental que se produce al fabricarlos? Claro. Y lo mismo los paneles solares, las turbinas eólicas, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que necesitamos energía para nuestra existencia, es decir, y sobre todo en las grandes ciudades vos cortás la energía y el caos es automático, inmediato. ¿Cómo se puede pensar hacia el futuro esta transición? Porque si vos decís que efectivamente lo que se llaman energías limpias no tienen un cálculo matemático que realmente las pudiera justificar y validar, estamos frente a un problema serio. Por supuesto que es un problema serio porque no es un cambio de unos aparatos por otros, no se soluciona reemplazando aparatos. O sea, estamos ante una crisis civilizatoria y la energía ha sido siempre una mercancía. Entonces, en la medida que estamos ante una mercancía, ha habido notables estímulos a que se consuma lo más posible y no a que se ahorre, justamente por ser mercancía, porque te la venden, etcétera. Ahora, una cosa que no ha tenido la publicidad necesaria es el tema de la arquitectura bioclimática, es decir, enfriar o calefaccionar con técnicas de diseño que permitan hacer espacios invernaderos para calefaccionar o permitan hacer ventilaciones de distinto tipo para refrigerar. Lo que pasa es que como estos son técnicas de diseño que no se patentan, que no son aparatos que se vendan, sino que simplemente la herramienta principal es el cerebro, bueno, no entraron en el mercado, no entraron en las discusiones. Ajá. Pero si uno puede calefaccionar sin usar energía de red, energía mercancía, si uno puede refrigerar sin hacer eso, bueno, caramba, hay una cantidad de energía comercial que va a disminuir, va a salir del mercado con la notable preocupación de lo que nos venden los que nos venden la energía. Uh-huh. Lo que está claro es que no hay interés económico ni político en disminuir el gasto energético. Claro, sí, ese es el tema de fondo. Y facultades como la de arquitectura hacen hincapié, porque uno ve que en estos momentos, por ejemplo, se está construyendo, no sé si mucho o poco, pero uno ve construcciones y también uno observa que no toman ninguna de estas consideraciones, sino que básicamente también son mercancías, utilizan un formato predeterminado, las construyen, las venden, toman su ganancia y siguen con el negocio. No toman las facultades quienes realmente van a formar a los nuevos diseñadores para que empiecen a actuar en esta dirección que vos señalás. Es lo mismo de siempre. Existen materias de arquitectura bioclimática que son optativas y los alumnos las eligen según se dicten el jueves o el miércoles. Uh-huh. Pero son esas materias de relleno para que el decano pueda mostrar, miren qué amplios que somos. Uh-huh. Pero deberían ser una columna vertebral y no lo son. Claro. La columna vertebral de la Facultad de Arquitectura es el estudio de lo que hacen los grandes estudios
de diseño y bueno, cómo podemos imitar a los famosos. Más allá de que los famosos despilfarren energía o no la despilfarren. Claro. Sí, el tema es entonces, y además no hay un fomento de formas de arquitectura amables con el ambiente. Nada de esto se está haciendo en los proyectos, por ejemplo, de vivienda social. Así como no hay y debería haber calefones solares, que uno dice, ¿por qué hay vivienda social sin calefones solares? Debería haberla. Claro. Debería ser obligatorio en toda la vivienda social. ¿Y por qué no hay un mercado de calefones solares baratos? Si uno quiere hacerse uno en forma casera, bueno, hay muchos que están en distintos colegios secundarios que arman, colegios técnicos que arman calefones solares, pero si uno quiere comprarlos son bastante caros. Sí. Y hay que buscar, uno te dicen en el pueblo tal hay una fábrica, alguno lo vende, hay un tipo, amigo mío, no sé qué. Esto deberían ser masivos y no lo son. Claro, claramente. Claramente. Bueno, lo que interesa es seguir vendiendo energía. Para eso, en una guerra, ¿no? Sí, sí. Y bueno, también los municipios hacen poco en esa dirección, porque los códigos de edificación urbana podrían estar introduciendo modificaciones en esa dirección que vos señalás, y sin embargo uno no ve que los municipios lo hagan. Pero bueno, te hago la última pregunta referida a lo que fue el 22 de mayo, Día Internacional de la Biodiversidad, y que tiene que ver con una experiencia que hemos vivido hace 2 años atrás, cuando el quédate en casa cundió en todo el mundo y empezaron a aparecer animales que habitualmente no estaban en las ciudades, y empezaron a recorrer las calles. Se vio como un reflorecer, digamos, de la naturaleza que se acercaba a lugares donde el hombre los había invadido y del cual los había desalojado definitivamente, y daba la impresión de como un resurgir de la naturaleza. Sin embargo, esa ilusión duró tan poco como que volvimos a las calles y todo aquello que parecía emerger desapareció, y ya no hubo más fotos, ni filmaciones, ni de animalitos, ni de insectos, ni de nada. De esa experiencia, ¿se puede vislumbrar alguna solución hacia el futuro para la defensa de la biodiversidad? Digamos que hay una cosa que ya habíamos visto en la Reserva Ecológica Costanera Sur, donde un baldío lleno de porquerías se transformó en un ecosistema muy rápidamente. Es decir, la naturaleza dañada puede reconstruirse a una velocidad mucho mayor de la esperada. Esto aprendimos en Costanera Sur, en lo que hoy es la Reserva Ecológica Costanera Sur, y volvimos a verlo con el auge de la fauna durante la pandemia del COVID. Ahora, también hay que tener en cuenta que los animales de fauna no son mascotas. Los carpinchos, en algunos lugares de América Latina, los carpinchos son transmisores de peste bubónica, y lo peor que uno puede hacer con un animal de fauna, por simpático que sea, lo peor que puede hacer es transformarlo en mascota. De modo que hay que mantener reservorios de fauna separados de los sitios en donde viven los humanos. Clarísimo. Bueno, te cambio de tema abruptamente, porque paso del 22 de mayo al 25 de mayo, pero ya como fecha patria. Es decir, que se están cumpliendo mañana 212 años de la Revolución de Mayo, y lógicamente que queda muy lejos. Hoy uno de mis nietos,
que tiene 3 años, fue al jardín y, bueno, recordaron aquella fecha, pero dudo de que tenga alguna idea de qué se ha tratado la fecha, pero vino contento con su escarapela y me dijo, la escarapela. ¿Qué podemos rescatar de aquella fecha 212 años después? Lo primero que deberíamos rescatar es cortar con la idealización de la esclavitud. Todavía en los actos que se hicieron hoy en una cantidad de lugares del país hubo una cantidad de nenas que se pintaron la cara de negro con corchos quemados y jugaron a las esclavas sin usar la palabra esclava, vendedora de empanadas, y jugaron a la idealización de la esclavitud. Bueno, la esclavitud no fue una situación idealizable y el 25 de mayo y digamos todo ese proceso emancipatorio fue de un sector de la sociedad, no fue de todo el mundo. Entonces lo primero que tenemos que hacer con la historia es escribirla no en función de una idealización, esta es la patria, porque la patria no incluía a los negros ni los indios. Y la patria tampoco incluía a los reformadores humanistas como Belgrano y Moreno. La patria incluía a los comerciantes que consideraban que era más negocio comerciar con Inglaterra que con España. De modo que lo primero que deberíamos hacer, insisto, es poner las cosas en su lugar y a partir de ahí valorizar lo valorizable y cuestionar lo cuestionable. Ahora, de todas formas se inicia, digamos, como vos decís, hubo un sector de la sociedad que lógicamente fue el que protagonizó aquella etapa, digamos, o aquel hecho del 25 de mayo, la primera junta, casi el primer autogobierno, que después entró en crisis y demás, y que efectivamente respondían a sectores con intereses comerciales. De todas formas, da la impresión de que se desata un ánimo emancipatorio que va a envolver a distintos círculos y que va a desencadenar la guerra de la independencia, y que, bueno, como independencia se va a expresar en 1816. Hay algunos autores que lo plantean casi como una manipulación de Inglaterra sobre el destino de los argentinos. ¿Hasta dónde vos podrías decir que se trata de una manipulación externa y hasta dónde de digamos, un proyecto propio, un sentimiento propio y un accionar político que nos llevó en esos 6 años a la declaración de la independencia? ¿Cómo lo lees vos ese proceso? Digamos que para la política de la época, de los siglos XVIII y XIX, las alianzas eran una cosa común. Las alianzas de apoyarse en una potencia extranjera para combatir a otra. La Revolución norteamericana y su liberación y su independencia de Gran Bretaña fue posible porque Luis XVI de Francia financió la guerra de la independencia norteamericana, porque estaba en guerra con Inglaterra. Entonces, por eso les pasó millones en oro a George Washington. De modo que era la política de la época. Apoyarse en Gran Bretaña era la lógica mientras Gran Bretaña estuviera en guerra con España. La lógica a punto tal que en algún momento a José de San Martín le dieron la ciudadanía británica honoraria por haber combatido a España. De modo que la concepción de qué es la patria, el patriotismo, etcétera, etcétera, de ahora no es la del siglo XIX. Absolutamente no. Claramente. Que se mantuvo hasta el siglo XX. Recordemos que Vladimir Lenin llega a Rusia a hacer la revolución contra los zares, apoyado por el sistema de espionaje del Kaiser alemán.
porque Rusia y Alemania estaban en guerra. De modo que son formas políticas que ahora nos provocan rechazo, pero que eran lo normal, con las comillas que quieras, eran lo normal en otro momento. Claramente. Bueno, tengo la última pregunta y voy en esta misma dirección, digamos, pero ya, claro, no para hacer historia, sino para observar tu mirada sobre la realidad del mundo actual. Vos sabés que el peronismo tenía 3 banderas: soberanía política, justicia social e independencia económica. Me voy a detener un minuto en esta última, porque tengo la impresión de que hoy en día hablar de independencia económica, que da la impresión de una cierta autonomía, de un cierto desenganche del sistema mundo de producción, de desarrollo tecnológico, resulta como virtualmente imposible. ¿Vos crees que esa bandera tiene vigencia en la actualidad? Y en todo caso, desde la soberanía política, que en definitiva creo que se puede seguir reivindicando, ¿se puede pensar en una inserción de la Argentina en el mundo de manera más conveniente que la que tenemos hoy, casi como un país subordinado y saqueado y su pueblo empobrecido? Digamos que una cosa es algo más conveniente y otra cosa es una independencia económica. Yo creo que la cuestión no es llegar a algún lugar, sino plantearse una cuestión tendencial. Por ejemplo, yo creo que el sistema científico nuestro debería ser más independiente de las grandes empresas y más centrado en el Estado, o un sistema científico con refuerzo estatal. Bueno, por ejemplo, podríamos haber producido nosotros mismos las vacunas contra el COVID en vez de andar peleándonos o mendigando o dejando que nos chantajearan los grandes laboratorios. Claro. Pero ya te digo, es una cuestión de grados. Lo que se planteó como posible en 1945 de, bueno, tenemos industria pesada, etcétera, etcétera. Bueno, ahora el mundo es bastante distinto. Están tan interpenetrados los intereses que en este momento Rusia y Ucrania están en guerra, pero el gasoducto que va de Rusia pasa por Ucrania y los dos cobran ese gas. Es decir, Rusia recibe dinero por mandar gas y Ucrania recibe dinero por dejar pasar el gas por su territorio, en medio de la guerra. Y en medio de la guerra se comunican permanentemente los operadores del gasoducto de un país y de otro para decir, mándalo por el otro ramal porque aquí están cañoneando. Los enemigos están cañoneándose. Es increíble, bueno. Entonces, qué sé yo, la independencia económica es extremadamente difícil, para decirlo elegantemente. Y ahora como cierre y ya sumando todo, digamos, ¿no? Es decir, haciendo un revuelto gramajo, como quien diría, te pregunto por la soberanía alimentaria. ¿Es un tema que está en la agenda, en la política argentina, o crees que en realidad la dirigencia le da ninguna importancia a ese tema? Bueno, cada tanto habrá un día de la soberanía alimentaria y alguien dirá un discurso y se sacará una foto. Creo que llegamos hasta esto. El hecho de que un país que produce una cantidad de alimentos que podrían alimentar, nutrir a 400 millones de personas, como nos dice la publicidad de la sociedad rural, cada vez que pueden, que produzca alimentos para cerdos de otros países y que haya hambre en la Argentina, está claro que esa soberanía alimentaria no está siendo tenida en cuenta. Y no hablo de un sector de dirigencia, hablo de todos. Sí, de A y de B.
Claramente, claramente. Antonio, te agradecemos muchísimo tu amabilidad, te deseamos que sigas muy bien allí en Pehuajó, dijiste, ¿no? Sí, en Pehuajó. Manuelita, los territorios de Manuelita. Por supuesto, el prócer nacional aquí. Muy bien. Con estatuas y todo. Muy bien. Te mandamos un fuertísimo abrazo y muchas gracias. Igualmente, y muchas gracias por este llamado. Bueno, ustedes lo han escuchado, Antonio Elio Brailovsky.